¿Qué sucede cuando una roca que viaja desde las profundidades del cosmos, desde un lugar tan lejano que ni siquiera podemos imaginarlo, decide cambiar su rumbo en el vacío del espacio? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar la manera en que miras el cielo nocturno. Esta historia comienza con una imagen, una simple fotografía tomada desde un patio trasero en Chicago, y termina con una pregunta que mantiene despiertos a los astrónomos más brillantes del planeta. Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio donde el universo nos cuenta sus secretos. Soy Felipe Suárez y hoy quiero hacerles una pregunta directa, una que probablemente nunca se han planteado. ¿Alguna vez imaginaron que un aficionado, alguien como ustedes o como yo, pudiera detectar algo que tiene en alerta a toda la comunidad científica internacional? Porque eso es exactamente lo que ocurrió hace apenas unas semanas. Un telescopio modesto, operado desde el corazón de una ciudad estadounidense, capturó algo extraordinario. ¿Están listos para conocer los detalles? La noche del descubrimiento era fría, como suelen ser las noches de marzo en el norte de Illinois. El cielo sobre Chicago se había despejado después de varios días de nubes densas, y un astrónomo aficionado llamado Robert Chen decidió que era el momento perfecto para apuntar su telescopio hacia las estrellas. Robert no es un científico profesional. Trabaja como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones, tiene 52 años y lleva más de 3 décadas observando el cosmos desde su jardín. Su equipo no es el más sofisticado del mundo, pero es suficiente. Un telescopio reflector de 30 centímetros de apertura, una cámara especializada para astrofotografía y una paciencia infinita que solo los verdaderos amantes del cielo pueden comprender. Esa noche, Robert estaba buscando algo específico. Había leído sobre un objeto interestelar que los observatorios profesionales estaban rastreando, un visitante cósmico denominado 3I Atlas, que había entrado en nuestro sistema solar desde algún punto desconocido de la galaxia. Los reportes indicaban que el objeto estaba ganando brillo a medida que se acercaba al Sol, y Robert quería intentar capturarlo con su propio equipo. No esperaba descubrir nada nuevo, simplemente quería ser parte de la historia, tener su propia fotografía de este viajero interestelar. Lo que encontró, sin embargo, fue mucho más de lo que jamás habría imaginado. Después de varias horas de exposición, después de apilar cuidadosamente docenas de imágenes para reducir el ruido y aumentar la definición, Robert notó algo extraño en sus fotografías. El cometa estaba exactamente donde se suponía que debía estar, brillando con su característico resplandor verdoso, arrastrando una cola difusa de polvo y gas ionizado. Pero había algo más, una estructura delgada, casi imperceptible, que se extendía en una dirección que no debería existir. Una línea de luz que apuntaba hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Robert parpadeó, ajustó su monitor, verificó sus cálculos. Pensó que se trataba de un error, un artefacto óptico causado por algún reflejo interno en su telescopio o un defecto en el procesamiento de la imagen. Pero mientras más analizaba los datos, más claro se volvía el patrón. Aquello no era un error, era real, y era algo que, según todo lo que sabía sobre física cometaria, simplemente no debería estar ahí. Sin perder tiempo, Robert subió sus imágenes a un foro internacional de astronomía amateur, un espacio donde aficionados de todo el mundo comparten sus observaciones y las discuten con entusiasmo. Escribió un mensaje breve, casi tímido, preguntando si alguien más había notado esa estructura peculiar en 3I Atlas. No esperaba una respuesta inmediata. Eran las 3 de la madrugada en Chicago. La mayoría de los observadores estadounidenses estarían dormidos, pero el mundo es grande y siempre hay alguien despierto en algún lugar. En menos de una hora, su publicación había recibido decenas de respuestas. Astrónomos de España, de Australia, de Japón, de Brasil, todos confirmando lo mismo. Ellos también habían visto esa estructura. Ellos también se habían preguntado qué era, y ninguno tenía una explicación satisfactoria.
La noticia comenzó a escalar rápidamente. Lo que había empezado como una observación casual desde un patio trasero en Chicago se convirtió en el tema principal de conversación en los círculos astronómicos. Los observatorios profesionales, que hasta ese momento habían estado enfocados en otros aspectos de TRES y Atlas, comenzaron a prestar atención a esa anomalía, y lo que encontraron los dejó desconcertados. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, amigos. ¿Sabían ustedes que los cometas normales desarrollan colas que siempre apuntan en dirección opuesta al Sol? Es un fenómeno bien entendido, causado por la presión de la radiación solar y el viento de partículas que nuestra estrella emite constantemente. Pero TRES y Atlas estaba haciendo algo diferente. Estaba mostrando lo que los científicos llaman una anticola. Una estructura que parece desafiar las leyes de la física. ¿Cómo es posible que un objeto natural haga algo así? ¿Están empezando a ver por qué este cometa tiene a todos tan inquietos? Para entender por qué la anticola de TRES y Atlas es tan desconcertante, necesitamos comprender primero cómo funcionan los cometas ordinarios. Cuando un cometa se acerca al Sol, los hielos que componen su núcleo comienzan a sublimarse, es decir, pasan directamente del estado sólido al gaseoso, sin convertirse en líquido. Este proceso libera enormes cantidades de gas y polvo, creando una atmósfera difusa alrededor del núcleo conocida como coma. La radiación solar y el viento de partículas empujan este material hacia afuera, formando las características colas que tanto fascinan a la humanidad desde tiempos ancestrales. Los cometas típicamente desarrollan dos tipos de colas. La cola de iones, compuesta por gas ionizado, siempre apunta directamente en dirección opuesta al Sol, siguiendo las líneas del campo magnético interplanetario. La cola de polvo, formada por partículas más pesadas, se curva suavemente, siguiendo la órbita del cometa. Ambas estructuras son predecibles, modelables, comprensibles con las herramientas de la física moderna. Una anticola, en cambio, es algo completamente diferente. Aparece cuando las condiciones geométricas son muy específicas, cuando la Tierra pasa a través del plano orbital del cometa, y podemos ver partículas de polvo pesado que han quedado rezagadas a lo largo de su trayectoria. Desde nuestra perspectiva, estas partículas parecen formar una cola que apunta hacia el Sol, aunque en realidad es simplemente un efecto de perspectiva. Es como mirar una autopista desde un puente elevado y ver cómo los autos que van en direcciones opuestas parecen converger hacia un mismo punto en el horizonte. Pero aquí está el problema con TRES y Atlas. Su anticola no se comporta como debería. Es demasiado estrecha, demasiado brillante, demasiado estable. Los modelos físicos predicen que una anticola debería ser difusa, dispersa, apenas visible. Lo que Robert Chen capturó desde Chicago y lo que posteriormente confirmaron observatorios de todo el mundo era algo completamente diferente. Una línea de luz casi perfecta, como si alguien hubiera trazado un rayo láser a través de millones de kilómetros de espacio vacío. Los astrónomos comenzaron a buscar explicaciones. Tal vez la composición del cometa era inusual, con hielos que sublimaban de maneras no previstas por los modelos estándar. Tal vez había campos magnéticos involucrados, interacciones electromagnéticas que nuestras teorías aún no capturaban completamente. Tal vez la estructura interna del núcleo era tan irregular que producía chorros de gas perfectamente direccionados, creando patrones que parecían artificiales, pero que en realidad tenían causas naturales. Cada una de estas explicaciones tenía mérito, y los científicos trabajaron febrilmente para probarlas. Se recopilaron datos espectroscópicos para analizar la composición química del cometa. Se realizaron simulaciones por computadora para modelar diferentes escenarios de emisión de gas. Se compararon las observaciones de TRES y Atlas con registros históricos de otros cometas que habían mostrado anticolas, pero ninguna explicación encajaba perfectamente con todas las observaciones. Cada vez que pensaban que tenían una respuesta, aparecía un nuevo dato que no cuadraba, y mientras los científicos debatían sobre la naturaleza de la anticola,
Otra anomalía comenzaba a emerger de los datos, una anomalía aún más desconcertante, aún más difícil de explicar. Amigos, aquí viene la parte que personalmente me quita el sueño. ¿Recuerdan cuando les dije que 3i Atlas había cambiado su rumbo en el vacío? No fue una metáfora, no fue una exageración. Los cálculos más recientes muestran que este cometa experimentó un ajuste de trayectoria mientras pasaba detrás del Sol, invisible desde la Tierra. ¿Qué tipo de fuerza puede hacer que un objeto cambie su curso cuando nadie lo está observando? ¿Qué secretos guarda este visitante interestelar que llegó desde las profundidades del cosmos? La detección de la corrección de trayectoria fue casi accidental. Un equipo de astrónomos del Observatorio Lowell, en Arizona, estaba realizando cálculos rutinarios para actualizar la órbita predicha de 3i Atlas. Este tipo de trabajo es común en astronomía, especialmente para objetos nuevos que aún no tienen una historia observacional extensa. A medida que se recopilan más datos, las predicciones se refinan, los errores se reducen, la trayectoria se vuelve más precisa. Pero cuando el equipo comparó las posiciones observadas después del paso del cometa detrás del Sol con las posiciones predichas antes de ese evento, encontraron una discrepancia. No era enorme, apenas unas décimas de segundo de arco, una cantidad que sería invisible a simple vista y que requería instrumentos de precisión extrema para detectar. Pero era real, consistente, y apuntaba hacia una conclusión ineludible. Algo había empujado al cometa mientras estaba oculto. La explicación más obvia era la desgasificación. Los chorros de gas que emiten los cometas actúan como pequeños motores de cohete, proporcionando un empuje sutil pero mensurable. Es un fenómeno bien documentado, observado en innumerables cometas a lo largo de la historia de la astronomía. La mayoría de las correcciones orbitales inesperadas pueden explicarse de esta manera, y no hay razón para suponer que 3i Atlas sería diferente. Pero había un problema. El empuje requerido para producir la desviación observada era extraordinariamente preciso. No era un empujón caótico y aleatorio como los que típicamente produce la desgasificación. Era un ajuste específico, casi quirúrgico, que había colocado al cometa en una trayectoria muy particular. Una trayectoria que lo llevará, en marzo del año 2026, directamente hacia el radio de Hill de Júpiter. Para quienes no están familiarizados con el término, el radio de Hill es un concepto fundamental en mecánica celeste. Define la región del espacio alrededor de un planeta donde su gravedad domina sobre la del Sol. Dentro de ese radio, los objetos pueden ser capturados en órbita alrededor del planeta o experimentar fuertes perturbaciones gravitacionales. Fuera de él, la influencia del Sol es predominante. Es una frontera invisible, un límite que separa dos reinos gravitacionales diferentes. El radio de Hill de Júpiter es enorme, aproximadamente 53 millones de kilómetros. Es una esfera invisible que rodea al planeta gigante, marcando el territorio donde su gravedad es suprema. Y 3i Atlas, después de esa corrección misteriosa, está dirigiéndose exactamente hacia el borde de esa esfera, no cerca de ella, no en su proximidad general, sino exactamente hacia ella. La precisión de esta trayectoria es lo que tiene a los astrónomos tan desconcertados. Las probabilidades de que un ajuste aleatorio causado por desgasificación produzca exactamente este resultado son astronómicamente bajas. Es como lanzar un dardo con los ojos vendados desde 1 kilómetro de distancia y dar exactamente en el centro del blanco. Posible en teoría, pero tan improbable que cualquier persona razonable buscaría otra explicación. Permítanme hacer una pausa aquí, amigos, para que reflexionemos juntos sobre lo que estamos escuchando. ¿Alguna vez han lanzado una piedra al agua y esperado que cambiara de dirección por sí sola? Porque eso, en esencia, es lo que estamos viendo con 3i Atlas. Una roca cósmica que parece haber decidido, a mitad de camino, alterar su destino. ¿Es esto posible según las leyes de la física que conocemos? ¿O estamos frente a algo que requiere explicaciones completamente nuevas? Las teorías comenzaron a multiplicarse.
Algunos científicos propusieron que la composición de 3I Atlas podría incluir hielos exóticos, compuestos volátiles que se comportan de maneras no previstas por los modelos estándar. Tal vez el cometa contenía grandes cantidades de hidrógeno molecular congelado, un material extremadamente difícil de detectar, pero capaz de sublimarse incluso a grandes distancias del Sol. Tal vez había bolsas de nitrógeno sólido o monóxido de carbono puro, sustancias que podrían evaporarse de formas inusuales y producir empujes más direccionados que los hielos de agua tradicionales. Otros investigadores sugirieron explicaciones más exóticas. Tal vez 3I Atlas no era simplemente un cometa, sino los restos de un objeto más grande que se había fragmentado en algún momento de su historia. Tal vez contenía cavidades internas, estructuras huecas que afectaban la manera en que el gas escapaba del núcleo. Tal vez su forma era tan irregular, tan diferente de cualquier cometa que hayamos estudiado antes, que su comportamiento dinámico era completamente impredecible. Y luego estaban las voces más audaces, científicos respetados, que se atrevían a plantear posibilidades que hacían que muchos de sus colegas se sintieran incómodos. El profesor Abraham Loeb de la Universidad de Harvard era una de esas voces. Loeb no es un teórico marginal, ni un buscador de publicidad. Es un científico serio, con cientos de publicaciones en revistas especializadas, alguien que dirigió el Departamento de Astronomía de Harvard durante casi una década. Y él había sugerido, primero con Oumuamua y ahora con 3I Atlas, que las anomalías observadas podrían tener explicaciones que trascendían la física convencional. Loeb no afirmaba que 3I Atlas fuera una nave espacial alienígena. No decía que hubiera pequeños seres grises pilotándolo a través del cosmos. Lo que argumentaba era más sutil, más científico en cierto sentido. Decía que cuando las observaciones no encajan con nuestros modelos, tenemos dos opciones. Podemos ajustar los modelos hasta que encajen, lo cual a veces requiere suposiciones cada vez más elaboradas y poco probables. O podemos considerar la posibilidad de que estemos viendo algo genuinamente nuevo, algo que nuestras teorías actuales simplemente no están equipadas para explicar. Para Loeb, la posibilidad de que algunos objetos interestelares pudieran tener orígenes artificiales no era ciencia ficción. Era una hipótesis legítima que merecía ser investigada con el mismo rigor que cualquier otra. Y las anomalías de 3I Atlas, combinadas con las que se habían observado en Oumuamua años antes, sugerían que tal vez había patrones que valía la pena examinar más de cerca. Ahora bien, amigos, antes de que piensen que me he ido por las nubes, déjenme ser claro con ustedes. No estoy diciendo que 3I Atlas sea una sonda extraterrestre. No tengo evidencia de eso, y ningún científico serio la tiene tampoco. Lo que estoy diciendo es que las anomalías son tan significativas que no podemos cerrar los ojos y pretender que todo es normal. ¿Recuerdan a Oumuamua, ese objeto alargado que pasó por nuestro sistema solar hace algunos años? Pues 3I Atlas está haciendo cosas muy similares. ¿Es coincidencia o estamos frente a un patrón? Oumuamua había sido el primer visitante interestelar confirmado en la historia de la astronomía moderna. Apareció sin previo aviso en octubre del año 2017, detectado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Su nombre, en hawaiano, significaba aproximadamente mensajero de lejos que llega primero, y había sido un mensajero extraordinariamente extraño. Su forma era inusual, alargada como un cigarro, quizás 10 veces más larga que ancha. No mostraba ninguna cola visible a pesar de pasar relativamente cerca del Sol, lo cual sugería que no tenía los hielos superficiales típicos de los cometas. Y lo más desconcertante de todo, había acelerado mientras se alejaba del sistema solar, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Los astrónomos habían propuesto diversas explicaciones para esta aceleración anómala. Desgasificación de hielos exóticos que no producían una coma visible. Presión de radiación actuando sobre una superficie inusualmente delgada y reflectante. Efectos térmicos
causados por la rotación del objeto y su exposición intermitente al calor solar. Pero ninguna de estas explicaciones había sido completamente satisfactoria, y Oumuamua había desaparecido en la oscuridad del espacio interestelar antes de que pudiéramos estudiarlo más a fondo. Ahora, con 3I Atlas, la historia parecía repetirse. Otro objeto interestelar, otra serie de anomalías inexplicables, otra oportunidad de resolver misterios cósmicos. Pero esta vez había una diferencia crucial. 3I Atlas era más brillante, más activo, y su trayectoria le permitiría permanecer observable durante mucho más tiempo. Teníamos años para estudiarlo, para analizarlo, para intentar comprender qué lo hacía tan diferente de los cometas ordinarios. Las observaciones desde Chicago habían sido solo el comienzo. A medida que la noticia se difundía, telescopios de todo el mundo comenzaron a apuntar hacia el visitante interestelar. Observatorios en Chile, en España, en Australia, en Japón, todos recopilando datos, todos tratando de capturar cada detalle posible de este objeto enigmático. Y lo que estaban viendo era fascinante. Amigos, quiero que se imaginen algo por un momento. Imaginen que están mirando por un telescopio, que tienen frente a sus ojos un objeto que ha viajado durante millones de años desde algún rincón remoto de la galaxia. Un objeto que contiene información sobre lugares que nunca visitaremos, sobre estrellas que nunca veremos de cerca, sobre procesos cósmicos que apenas estamos comenzando a comprender. ¿No les parece extraordinario que podamos hacer eso? Que desde nuestro pequeño planeta podamos alcanzar, aunque sea con la mirada, las profundidades del universo. Las imágenes que llegaban de los diferentes observatorios mostraban un objeto en constante evolución. Las colas de 3I Atlas no eran estáticas. Estaban cambiando de forma, desarrollando nuevas estructuras casi en tiempo real. Había momentos en que la anticola se intensificaba, volviéndose más brillante y definida. Había momentos en que parecían brotar nuevas colas secundarias del núcleo, efímeras como el vapor de una tetera hirviendo. Era como si el cometa estuviera vivo, respirando, reaccionando a las condiciones cambiantes del espacio interplanetario. Los espectroscopios revelaban una composición química compleja. Había señales de cianuro de hidrógeno, una molécula común en los cometas, pero presente aquí en proporciones inusuales. Había indicios de compuestos orgánicos, cadenas de carbono que son los bloques fundamentales de la vida tal como la conocemos. Y había algo más, señales espectrales que no encajaban perfectamente con ningún compuesto conocido, líneas de absorción y emisión que los científicos aún estaban trabajando para identificar. La distribución del polvo también era anómala. En un cometa normal, esperaríamos ver una separación clara entre partículas finas y gruesas. Las partículas finas, siendo ligeras, son empujadas rápidamente hacia afuera por la presión de la radiación solar, formando una cola extensa y difusa. Las partículas gruesas, siendo más pesadas, permanecen cerca de la trayectoria orbital, formando una franja separada. Con el tiempo, esta segregación se vuelve muy evidente, pero en 3I Atlas, esta separación no era tan clara. Había regiones donde el polvo fino y grueso parecían mezclados, como si hubieran sido liberados simultáneamente desde la misma zona del núcleo, pero luego se hubieran comportado de maneras diferentes. Era un patrón que desafiaba los modelos estándar de emisión cometaria, otro misterio más para añadir a la lista creciente. Robert Chen, el astrónomo aficionado de Chicago que había realizado las primeras observaciones detalladas de la anticola, se había convertido en una pequeña celebridad dentro de la comunidad astronómica. Su nombre aparecía en los artículos científicos como codescubridor de la anomalía. Recibía correos electrónicos de investigadores profesionales pidiéndole detalles sobre su equipo y sus técnicas de observación. Periodistas de todo el mundo querían entrevistarlo, preguntarle cómo se sentía al haber contribuido a uno de los misterios astronómicos más intrigantes de los últimos tiempos.
Y aquí hay algo hermoso, amigos, algo que vale la pena destacar. La astronomía es una de las pocas ciencias donde los aficionados pueden hacer contribuciones genuinamente importantes. No necesitas un doctorado ni un observatorio de millones de dólares. Con paciencia, dedicación y un buen telescopio, puedes ser parte de los grandes descubrimientos. ¿Cuántos de ustedes han mirado alguna vez a través de un telescopio? ¿Cuántos han sentido esa conexión profunda con el cosmos que solo la observación directa puede proporcionar? A medida que pasaban las semanas, el enfoque científico comenzó a desplazarse hacia el futuro, específicamente hacia marzo del año 2026, cuando 3I Atlas llegaría a la vecindad de Júpiter. Este encuentro prometía ser un momento crucial en la historia del objeto, un punto de inflexión que podría revelar información fundamental sobre su naturaleza. Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar, un gigante gaseoso con una masa equivalente a más de 300 tierras. Su campo gravitacional es tan intenso que ha moldeado la arquitectura de todo el sistema solar, capturando asteroides, desviando cometas, protegiendo a los planetas interiores de impactos catastróficos. Cualquier objeto que pase cerca de Júpiter experimenta fuerzas gravitacionales enormes, fuerzas capaces de alterar trayectorias, fragmentar núcleos débiles, incluso capturar objetos en órbitas permanentes alrededor del planeta. El hecho de que 3I Atlas se dirigiera exactamente hacia el radio de Hill de Júpiter planteaba preguntas fascinantes. ¿Qué sucedería cuando el cometa entrara en esa zona de influencia gravitacional? ¿Mostraría signos de fragmentación bajo las mareas de Júpiter? ¿Experimentaría cambios en su actividad al acercarse al planeta? ¿O atravesaría la región sin incidentes, continuando su viaje hacia las profundidades del espacio interestelar? Los científicos estaban divididos en sus predicciones. Algunos esperaban que el encuentro con Júpiter revelara la estructura interna del núcleo, provocando fragmentaciones que expondrían materiales frescos y prístinos que nunca habían visto la luz del Sol. Otros anticipaban que la gravedad del planeta alteraría los patrones de emisión de gas, creando estructuras completamente nuevas en las colas y la anticola. Y había quienes temían que el cometa pudiera desintegrarse completamente, destruyendo en el proceso nuestra oportunidad de estudiarlo en detalle. Pero también había otra posibilidad, una que los científicos más audaces se atrevían a mencionar solo en conversaciones privadas. Si 3I Atlas era algo más que un cometa natural, si había alguna verdad en las especulaciones sobre posibles orígenes artificiales, entonces el encuentro con Júpiter podría revelar comportamientos completamente inesperados. Maniobras deliberadas, ajustes de trayectoria, señales de algún tipo de inteligencia o diseño detrás de su movimiento. Sé lo que están pensando, amigos. Felipe, esto suena a ciencia ficción. Y tienen razón, suena así. Pero permítanme recordarles algo importante. La ciencia ficción de ayer es frecuentemente la ciencia de hoy. Hace un siglo, la idea de detectar ondas gravitacionales era fantasía. Hace 50 años, descubrir planetas alrededor de otras estrellas parecía imposible. ¿Por qué debemos asumir que ya lo sabemos todo? ¿Por qué cerrar puertas antes de siquiera haber mirado a través de ellas? Mientras los científicos debatían y especulaban, las observaciones continuaban acumulándose. Cada noche, docenas de telescopios apuntaban hacia 3I Atlas, capturando imágenes, midiendo espectros, registrando variaciones de brillo. La cantidad de datos era abrumadora y procesarlos requería el esfuerzo combinado de instituciones de todo el mundo. Y de ese análisis comenzaban a emerger nuevos detalles, cada uno más intrigante que el anterior. Las variaciones de brillo del cometa no seguían el patrón esperado. Normalmente, cuando un cometa rota, su brillo varía de manera predecible a medida que diferentes regiones de su superficie quedan expuestas al Sol. Es como ver una pelota de colores girar bajo una lámpara. Los tonos cambian en un ciclo regular y repetitivo. Pero 3I Atlas mostraba variaciones que no se correlacionaban con ningún período de rotación simple. Había picos de brillo que aparecían y desaparecían sin razón obvia. Fluctuaciones que parecían aleatorias, pero que,
cuando se analizaban estadísticamente, mostraban sutiles patrones. Algunos investigadores propusieron que el núcleo podría estar en un estado de rotación caótica, girando de maneras complejas e impredecibles. Este tipo de movimiento es posible para objetos con formas muy irregulares y explicaría las variaciones aparentemente erráticas en el brillo. Pero otros señalaban que incluso la rotación caótica debería producir patrones que pudieran modelarse matemáticamente, y los datos de 3I Atlas resistían todos los intentos de ajuste. Las estructuras finas dentro de las colas eran igualmente desconcertantes. Había filamentos delgados de material que parecían mantenerse coherentes durante períodos sorprendentemente largos, resistiendo la dispersión que normalmente afectaría a tales estructuras. Había regiones de densidad inusualmente alta dentro de la coma, como si hubiera fuentes puntuales de emisión en lugares específicos del núcleo. Y estaba, por supuesto, la anticola persistente, esa línea de luz que seguía desafiando las explicaciones convencionales. Aquí quiero hacer una pausa para reflexionar con ustedes, amigos. Piensen en lo que significa todo esto. Un objeto que viene de fuera de nuestro sistema solar, que muestra comportamientos que no entendemos, que se dirige hacia un encuentro preciso con el planeta más grande que tenemos. ¿No les parece que el universo nos está enviando algún tipo de mensaje? ¿Que hay algo ahí afuera esperando ser descubierto, esperando que seamos lo suficientemente curiosos y audaces para buscarlo? La relación entre 3I Atlas y Júpiter tenía precedentes históricos que añadían capas adicionales de intriga. Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, también había interactuado con el gigante gaseoso. Su trayectoria lo había llevado a pasar cerca de la órbita de Júpiter, aunque no tan cerca como la que seguiría 3I Atlas. Algunos astrónomos habían especulado que Oumuamua podría haber usado la gravedad de Júpiter para acelerar su salida del sistema solar, una maniobra conocida como asistencia gravitacional que nuestras propias sondas espaciales han utilizado repetidamente. Si dos visitantes interestelares consecutivos habían tenido encuentros significativos con Júpiter, ¿era esto simplemente coincidencia? Probablemente sí, desde un punto de vista estrictamente estadístico. Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar y su influencia gravitacional es tan grande que afecta a casi cualquier objeto que pase por las regiones interiores de nuestro vecindario cósmico. Era natural que los visitantes interestelares interactuaran con él de alguna manera, pero había algo en el patrón que inquietaba a algunos observadores. Dos objetos con orígenes completamente independientes, formados en lugares diferentes de la galaxia, siguiendo trayectorias que los llevaban a encuentros similares con el mismo planeta. ¿Era pura casualidad o había algún factor subyacente que no estábamos considerando? Algunos teóricos propusieron que podría haber un sesgo observacional en juego. Quizás detectamos preferentemente objetos interestelares que pasan cerca de Júpiter porque esos objetos tienden a ser desviados hacia las regiones interiores del sistema solar, donde son más fáciles de observar. En ese caso, no sería sorprendente que todos nuestros visitantes interestelares conocidos tuvieran alguna conexión con el gigante gaseoso. Pero otros argumentaban que esta explicación no era completamente satisfactoria. Las trayectorias de Oumuamua y 3I Atlas eran demasiado específicas, demasiado precisas, para ser explicadas únicamente por sesgos de detección. Había algo más en juego, algo que aún no comprendíamos del todo. Amigos, permítanme compartir algo personal con ustedes. Cuando era niño, solía pasar las noches mirando las estrellas desde el techo de la casa de mis abuelos en el campo. Me preguntaba qué había allá arriba, si habría otros seres mirando hacia nosotros con las mismas preguntas. Nunca imaginé que décadas después estaría contándoles sobre objetos que literalmente vienen de otros sistemas estelares. El universo, amigos, nunca deja de sorprendernos. ¿No les parece asombroso? A medida que 3I Atlas continuaba su viaje hacia el interior del sistema solar, las observaciones se volvían cada vez más detalladas. Los telescopios más grandes del mundo, equipados con óptica adaptativa y detectores de última generación,
estaban produciendo imágenes de resolución sin precedentes, y lo que mostraban era un objeto en constante transformación. El núcleo del cometa parecía estar activo de maneras inusuales. Había regiones que emitían gas de forma continua, creando jets persistentes que impulsaban material hacia el espacio. Había otras regiones que parecían completamente inactivas, oscuras y silenciosas como roca muerta, y había zonas intermedias donde la actividad fluctuaba, encendiéndose y apagándose en ciclos que no correspondían a ningún patrón obvio de iluminación solar. Los espectroscopios revelaban cambios en la composición del material emitido. En algunos momentos, las emisiones estaban dominadas por compuestos de carbono y nitrógeno. En otros, aparecían señales de silicatos y metales, como si capas más profundas del núcleo estuvieran quedando expuestas. Y ocasionalmente, había destellos espectroscópicos que los científicos no podían identificar, líneas de emisión que no correspondían a ningún elemento conocido en las condiciones esperadas. ¿Significaba esto que 3I Atlas estaba hecho de materiales completamente diferentes a los de nuestro sistema solar? Era una posibilidad muy real. El cometa se había formado en algún lugar de la galaxia, probablemente alrededor de una estrella muy diferente del Sol. Las condiciones de temperatura, presión y composición química en ese lugar de origen habrían sido distintas, y el objeto resultante reflejaría esas diferencias. Si 3I Atlas contenía tipos de hielo que nunca habíamos estudiado, compuestos orgánicos que no existen en la Tierra, estructuras cristalinas que sublimaban de maneras completamente inesperadas, entonces su comportamiento anómalo tendría una explicación natural. Sería simplemente la manifestación de una química extraña, diferente a todo lo que conocíamos, pero perfectamente consistente con las leyes de la física. Pero aquí está la pregunta incómoda, amigos, la que todos estamos pensando, pero pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Y si no es química extraña? ¿Y si no es física desconocida? ¿Y si estamos viendo algo que fue diseñado? No estoy diciendo que sea así, entiéndanme bien, solo estoy diciendo que la posibilidad existe, y que ignorarla sería científicamente irresponsable. ¿No creen que debemos mantener la mente abierta? La cuestión de la inteligencia extraterrestre había sido durante mucho tiempo un tema tabú en los círculos científicos serios. Mencionarla en una conferencia académica era arriesgar la reputación y la credibilidad. Los científicos que se atrevían a explorar esta posibilidad frecuentemente eran marginados, acusados de buscar publicidad o de abandonar los principios del rigor científico. Pero en los últimos años, las actitudes habían comenzado a cambiar. El descubrimiento de miles de exoplanetas, mundos orbitando otras estrellas, había demostrado que los sistemas planetarios eran comunes en la galaxia. Algunos de esos mundos estaban en zonas habitables, a distancias de sus estrellas, donde el agua líquida podría existir en la superficie. La idea de que la vida pudiera existir en otros lugares del universo había dejado de ser especulación y se había convertido en una hipótesis científica legítima. Y si la vida podía existir en otros lugares, entonces también podía haber evolucionado inteligencia. No había ninguna razón fundamental para suponer que los humanos fuéramos únicos en el cosmos, que la chispa de la consciencia solo hubiera prendido una vez en toda la historia del universo. Si había otras civilizaciones allá afuera, algunas de ellas podrían ser mucho más antiguas que la nuestra, con tecnologías que ni siquiera podíamos imaginar. ¿Podrían esas civilizaciones enviar sondas a través de la galaxia? Era una posibilidad que valía la pena considerar. Después de todo, nosotros mismos habíamos lanzado las sondas Voyager, que eventualmente abandonarían el sistema solar y vagarían por el espacio interestelar durante millones de años. Si otras civilizaciones hacían lo mismo, el espacio entre las estrellas podría estar lleno de artefactos viajeros, reliquias de culturas que tal vez ya no existían. 3I Atlas, con todas sus anomalías, encajaba incómodamente bien en este escenario especulativo. Su trayectoria precisa hacia el radio de Hill de Júpiter podría ser el resultado de una programación deliberada,
un plan de vuelo establecido hace eones por constructores desconocidos. Su anticola anómala podría ser algún tipo de sistema de propulsión o comunicación que no reconocíamos. Sus variaciones de brillo erráticas podrían ser señales, intentos de contacto que no estábamos interpretando correctamente. Y eso me lleva a algo que quiero compartir con ustedes, amigos. Todos podemos ser parte de esto. No necesitan un título universitario ni un laboratorio sofisticado, solo necesitan curiosidad y ganas de mirar hacia arriba. El universo está ahí, esperando ser observado, esperando ser comprendido. ¿No les gustaría ser parte de esa aventura? ¿No sienten esa llamada que nos ha acompañado desde que nuestros ancestros miraron por primera vez las estrellas? Y así, en algún lugar entre las estrellas, un objeto misterioso continúa su viaje silencioso. Viene de un lugar que nunca conoceremos, va hacia un destino que apenas podemos imaginar. Pero durante un breve momento cósmico, su camino se cruza con el nuestro, dándonos la oportunidad de mirarlo, estudiarlo, preguntarnos qué es y de dónde viene. Es un regalo del universo, una invitación a la curiosidad, un recordatorio de que todavía hay maravillas por descubrir. Y mientras sigamos aceptando esa invitación, mientras sigamos mirando hacia arriba, con ojos llenos de asombro, el cosmos seguirá revelándonos sus secretos, uno a uno, destello a destello, estrella a estrella, hasta que volvamos a encontrarnos bajo el mismo cielo nocturno, hasta que otra historia cósmica nos reúna en este espacio de curiosidad compartida. Mantengan la mirada en las estrellas, porque allá arriba, entre las luces que parpadean en la oscuridad, hay misterios esperando ser descubiertos, y uno de ellos, un visitante llamado 3I Atlas, está viniendo hacia nosotros. Antes de despedirme, amigos, quiero pedirles algo. Si esta historia les hizo pensar, si les hizo preguntarse, si les hizo sentir esa chispa de asombro que todos llevamos dentro, los invito a que se suscriban al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, muchos más misterios cósmicos que explorar juntos. Y me encantaría que me acompañaran en ese viaje. Déjenme un comentario. Cuéntenme qué parte de esta historia les hizo recordar algo de su propia vida. Tal vez fue una noche bajo las estrellas, tal vez fue un momento de asombro infantil, tal vez fue simplemente esa sensación de que hay algo más grande que nosotros esperándonos allá afuera. Compartan sus experiencias conmigo, porque en el fondo todos somos viajeros en este cosmos inmenso, todos mirando hacia las mismas estrellas, todos preguntándonos las mismas cosas. Hasta la próxima, amigos, que el cielo los acompañe.